Bueno, en el nombre de mi Padre vamos a empezar, ¿verdad? Vamos a empezar esta oración. El Dios omnipotente nos convoca hoy para estar reunidos y ofrecerle nuestra adoración. Acerquémonos a Él con sinceridad de corazón, en oración y alabanza, mediante Jesús y contando con la presencia de su Espíritu. Andalos. Amén. Sí. Le vamos a dejar al pastor, por favor. Gracias por este tiempo de adoración. Guíanos, Señor. Permítenos que en este momento, Padre, en el que nos unimos, Señor, tú seas el que nos dirijas, Padre. Que así, aun y con las circunstancias que vivimos en nuestras vidas diariamente, Señor, que tú vengas a nosotros, que quites de nosotros cualquier miedo, duda, y que nos permitas ser llenos de tu Espíritu Santo, Padre. Que cada uno de nosotros sigamos creyendo que en medio de las dificultades tú estás acompañándonos, Señor. En medio del peligro, Señor, tú estás presente, Padre. Y que Dios, todo lo que hagas en nuestras vidas siga siendo de bendición para cada uno de nosotros. Guíanos en este culto de adoración. Te lo pedimos en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Ahora vamos con la oración de invocación. ¿El himno? El himno, vamos a entonar el himno número 16, por favor. Santo, santo, santo. Santo,
a la adoración. El Espíritu de Dios dio luz al universo. El Espíritu de Dios. Nuestro Dios es el primero, nuestro Dios es el último. Nuestro Dios nos invita diciendo, no temáis. Continuamos con el himno número 53. Por favor. Romanos 10, 5, por favor. Sí. Bueno, vamos a ir, primero voy a leer yo y después ustedes. Por favor. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ay, perdón. Sí. Porque de la justicia que es, y por la ley Moisés escribe así, el hombre que haga esas cosas vivirá por ellas. Sí. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque todo aquel que invocare el nombre de Jesús, del Señor, será salvo. Todos, por favor. ¿Y cómo predicarán si nos fueres enviado? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. Amén, amén. Ahora vamos con el himno por favor, con el himno número 42.
Bueno, ahora vamos a la lectura bíblica. Mateo 14:22. Sí. 14, 22, 23. Dice: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tantos que él despedía a la multitud. Despedida. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Jesús. Amén. Le dejamos el mensaje al pastor. Vamos a orar, hermanos. Te agradecemos, Padre, la bendición que nos das de escuchar tu palabra y sabemos, Señor, también que en la reflexión estarás con cada uno de nosotros. Dirígenos a través de la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, que no sean palabra de hombre, Señor, sino sea tu Espíritu el que hable a nuestro espíritu, dándonos, Señor, la oportunidad de escucharle a Él. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos. ¿Alguien de ustedes ha jugado béisbol? ¿No? Perfecto. Bien. ¿Sí? ¿Se han jugado béisbol? Sí. Mis hermanos, ¿qué pasa cuando el lanzador le lanza la bola al bateador y el bateador se distrae? ¿O qué puede pasarle al bateador? Lo más sencillo es que le hagan un strike, ¿verdad? Pero muchas veces se distraen y a veces la bola le puede pegar, ¿verdad? ¿Qué le ha pasado al ama de casa cuando está cortando cebolla y de repente por ahí se distrae viendo la telenovela o le hablan por otro lado? ¿Qué puede pasar? Lo más sencillo es que la cebolla salga mal cortada, ¿verdad? Lo complicado puede ser que a lo mejor se puede cortar. ¿Qué pasa con aquel hermano o hermana que cuando está martillando de repente le hablan y voltea para otro lado? Lo más sencillo es que no le dé al clavo. Lo feo es que se puede dar un martillazo en el dedo, ¿no? Lo más seguro es que, o lo más sencillo en estas situaciones es que se arruine lo que se está haciendo y salga mal. O en el peor de los casos es que podamos salir lastimados cuando hacemos algo. Por ejemplo, la otra situación complicada es cuando estamos aprendiendo a manejar. ¿Qué es lo primero que le decimos? Pon atención, no te distraigas, ¿no? No pierdas el enfoque, ve hacia donde, ve al frente, le decimos, ¿verdad? Sin embargo, ya cuando vamos manejando, vemos que en la práctica no es solamente ver al frente, es ver al lateral, atrás, en medio y estar viendo para todos lados, ¿no? En la lectura del día de hoy pareciera que la fe o la duda es el enfoque de Pedro, el que, o ver a Pedro en cómo duda o al principio cómo tiene fe, es lo que estaríamos a lo mejor focalizando en este día. El problema es que
Cuando nosotros vemos a Pedro o nos enfocamos en la fe de Pedro, quitamos a Jesús, por ejemplo, de la fórmula, y entonces, si tan solo nos damos cuenta en el texto, cuando Jesús desaparece de la vista de Pedro o dentro de la fe, Pedro se empieza a ir para abajo, ¿no? Y entonces flaquea, pero Jesús está ahí para salvarlo y lo saca adelante, lo lleva nuevamente al bote, suben los dos al bote y a lo mejor si lo vemos de esa manera, este enfoque está bien y estimula a las personas para que mantengan su fe en acción. Pero también si nos damos cuenta, el punto central de la historia no es Pedro. ¿Cuántos de los otros discípulos que estaban en la barca felicitaron a Pedro y le dijeron, bien Pedro, te atreviste? Ninguno. Cuando regresa Pedro a la barca, ninguno de los discípulos lo felicita por su arrojo, o ni siquiera le dice, ay Pedro, ahí para la otra, ¿no? El verdadero héroe de la historia es Jesús, quien, como al final de esta porción, lo dice, todos los discípulos no alabaron a Pedro, adoraron a Jesús. Si leemos este capítulo, o esta parte del capítulo 14, versículos 22 al 33, junto con lo que viene en el capítulo 8, versículos 23 al 27, cuando Jesús calma la tormenta, la tempestad, entonces vamos a encontrar algunas similitudes. En la historia del capítulo 8, póngale por ahí un separador si quieren a su Biblia, en el capítulo 14 y en el capítulo 8 de este mismo evangelio de Mateo, hay una gran tormenta. La historia se desarrolla mostrando o narrando que hay una gran tormenta, las olas inundan la barca, los discípulos temen por sus vidas mientras Jesús duerme y lo despiertan suplicándole que lo salve, Señor, sálvanos. Y Jesús los llama cobardes de poca fe. Y entonces Jesús reprende a los vientos y al mar, y todo vuelve a la calma. Y los discípulos, asombrados, se preguntan que quién es este hombre. En la lectura del día de hoy, en este capítulo 14, de los versículos 22 al 33, nuevamente vemos que hay vientos, que hay olas, no hay tormenta. Los discípulos no temen por sus vidas, pero sí les da miedo algo. Algo que está fuera de la normalidad. Se dan cuenta que viene alguien caminando sobre las aguas. Y entonces piensan que es un fantasma. Y Jesús no los regaña, sino que los anima. Si nosotros leemos por ahí versículo 27, regresamos al capítulo 14 de Mateo, versículo 27, cuando dice que los discípulos le vieron andar sobre el mar y se turbaron, dice, pensando que era un fantasma, dieron voces, dice que dieron voces. ¿Cómo es dar voces con miedo? Gritos, ¿verdad? Gritaron por ahí. ¿Nos imaginamos a los discípulos así? Y dice el versículo 27, pero enseguida Jesús les habla y les dice, tengan ánimo, soy yo, no teman. Y luego Pedro, ¿cuántas veces hablamos de Pedro, verdad? En cada una de muchas de las predicaciones, Pedro reta al Señor. Lo reta y cuando empieza a caminar Pedro, en algún momento se hunde. Porque ve, dice la Escritura, el fuerte viento, se asusta y clama y le dice, Señor, sálvame. Así como los discípulos en la lectura del capítulo 8 le piden que lo salve. Y entonces dice la Escritura en este capítulo 14, Jesús lo agarra y le dice, hombre de poca fe, y lo cuestiona por dudar. Y cuando Jesús y Pedro, dice la Escritura, dice que cuando subieron, versículo 32, cuando ellos subieron a la barca, es decir, cuando Jesús y Pedro suben a la barca, entonces el viento se termina y los discípulos adoran a Jesús como el Hijo de Dios.
en esta narración de Mateo sobre el mar, los vientos, etcétera, a los discípulos no les da miedo la tormenta, porque tormentas iba a haber, pues su oficio era ser pescadores de algunos de ellos. Lo que les da miedo era ver un fantasma. Puede que en la primera lectura del capítulo 8 de Mateo, tal vez estuvieran acostumbrados a las tormentas, pero era una tormenta difícil. Pero ¿quién se iba a acostumbrar? Así como dice este capítulo 14, ¿quién se iba a acostumbrar a ver un fantasma? El fantasma que ven está más allá de lo que ellos han experimentado. Las tormentas, les decía, tal vez podían haber estado acostumbrados porque las vivían, algunos de ellos por ser pescadores, pero ¿quién iba a tener esta experiencia, estar acostumbrado a esta experiencia de ver un fantasma? La principal diferencia que vemos entre las lecturas del capítulo 8 y del 14 es la petición de Pedro. Le pide a Jesús que se identifique. Le dice, si eres tú, ¿qué dice? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Señor Jesús, si tú eres, si eres Jesús, si eres Dios, permíteme que camine sobre el agua. ¿Cuántos de nosotros podíamos pensar y decir, Pedro, qué abusado eres? O sea, te atreviste a probar al Señor. Bien por ti, Pedro. Y no nos sorprendamos porque muchos de nosotros a veces le decimos, Señor, si tú eres Dios, ¿verdad? Que sane, que tenga, que haga, que viva. Y nos atrevemos a pedirle a Dios que se identifique como Dios. Así que Pedro cuando le dice, si eres tú, entonces, fíjense, se está pareciendo a algunos otros. Vamos a buscar 3 citas. Ayúdenme, por favor, a leer 3 citas. La primera, que me ayude alguien de la banca de aquí, de mi izquierda, de las bancas de adelante, capítulo 4 del Evangelio de Mateo, versículos 3 y el versículo 6. Luego, de aquí, de la banca de aquí, de mi derecha, adelante, alguien que me ayude con Mateo 26, versículo 63. Y alguien de las bancas de atrás que me ayude con Mateo 27, versículo 40. Y vamos a comenzar con Mateo capítulo 4, versículos 3 y 6. Decíamos, ese, si eres tú, Señor, que le dice Pedro a Jesús, tiene algún parecido con alguien más. Mateo 4, versículos 3 y 6, ¿qué dice? ¿6? $26.63 de Mateo, ¿quién lo tiene? Gracias. Y por último, 27.40 de Mateo. Hermano Ramiro. Y gracias, gracias. ¿A quién se parece ese Pedro? En la primera lectura se parece a Satanás. En la segunda lectura se parece al sumo sacerdote. Y en la tercera lectura a los escarnecedores cuando Jesús estaba en la cruz. Si eres tú, o si eres el Hijo de Dios. Y este es el problema. Pedro quiere que Jesús se identifique y que haga algo para verificar su identidad. Les preguntaba yo, ¿lo han escuchado? Si eres tú, entonces ¿por qué? Mucha gente agarra y dice, si es Dios, entonces ¿por qué hay tanta maldad? Más bien, ¿por qué no te preguntas tú por qué tú eres malo? ¿No?
Si eres tú, entonces Señor, haz esto. Si eres tú, permite esto. Y si nos damos cuenta, esto no es correcto. ¿Pero qué creen? Cuando ese Pedro agarró y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y Jesús qué hizo? Le concedió lo que Pedro le estaba pidiendo. Solamente que las cosas no terminaron bien. Si eres tú, Señor, permite que, y Dios nos lo concede. Pero muchas veces las cosas no terminan bien. ¿Cuál sería la enseñanza, a lo mejor, que Mateo quería darnos? Yo creo que una de ellas podría ser que no estamos destinados a caminar sobre el agua. Porque si lo intentamos, si lo lográramos, si lo pudiéramos hacer, entonces nosotros mismos nos sentiríamos sobrenaturales. Y si nosotros nos sentimos sobrenaturales, ¿qué necesidad tendríamos de ser salvados? La otra que considero es que sería, tal vez con el ejemplo de Pedro, que aprendamos que siempre estaremos atrapados en situaciones difíciles y nos sentimos hundirnos. Situaciones en las que nosotros agarramos y decimos, me siento hasta el cuello. Me siento abrumado. Me siento hasta cansado. Y que no podemos mirar a otro lado y solamente decimos, Señor, sálvanos. Señor, ayúdame. Déjenme decirles que en cualquiera de las situaciones en las que nosotros nos llegamos a sentir abrumados, nos sentimos muy preocupados, sentimos que ya no hay nada que hacer, recordemos siempre que Jesús es el Señor del viento, de las olas, del agua, del mar, y que estos elementos cuando se llegan a salir de su normalidad y que provocan un caos, entonces el Señor tiene el poder para dominar. Por eso es que cuando el Señor Jesús calmó la tempestad, cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro que subiera a la barca y cuando subieron calmó el viento, entonces los que estaban en el barco le adoraron. Cuando vemos que Jesús domina la naturaleza, camina sobre el agua, hace que Pedro camine sobre el mar, nos vamos dando cuenta de que Jesús es el Hijo de Dios y por eso le adoramos. Y permítanme hacerles una observación. Y también nos damos cuenta que Pedro no es hijo de Dios y por eso no le adoramos. En los dos relatos, en el de Mateo, en el capítulo 8 y en el capítulo 14, Jesús termina en la barca con sus discípulos. En aquellos tiempos de las primeras comunidades cristianas, las barcas eran uno de los símbolos del cristianismo. Y esta historia nos recuerda del porqué de esa barca, de por qué es atractiva. Porque cuando nos encontramos en adversidades, Jesús está arriba de la barca con nosotros. Está brindándonos seguridad, está brindándonos salvación. Pero recordemos que un barco no es estático, porque un barco que se queda siempre en un muelle se va a podrir y se va a hundir. Un barco nunca tendrá que ser estático. La iglesia es un barco. La iglesia es como ese barco que se usa para transportar y llegar a un lugar. En este relato no lo leímos, pero si damos una ojeada a los versículos 34 al 36, los discípulos y Jesús iban a algo, iban a servir, iban a ministrar. La barca no se puede quedar estática. La barca tiene que ir avanzando, la barca tiene que ir a un lugar, tiene que llevarse a una actividad. Y el día de hoy podemos encontrar en esta lectura estas enseñanzas. Primero, cuando nosotros nos acerquemos al Señor, nunca se te ocurra decirle,
Señor, si tú eres Dios, porque entonces estarías uniendo a la compañía de Satanás y sus secuaces, tratando de probar al Señor. Segundo, el control de todas las cosas las tiene Jesús. Así es que tú nada más tienes que descansar en Él. No tengas temor, no tengas dudas. O bueno, puedes tener dudas, pero no temor. Nosotros podemos preguntar, podemos dudar, pero no debemos de temer. Tercero, si Jesús nos ha concedido algo, no es para que nos vanagloriemos, es para que seamos humildes y entonces nos dispongamos a servirle. Cuarto, no olvidemos que Jesús está en medio de nosotros. Está con nosotros. Vive con nosotros. No solamente aquí, en este lugar, en el templo, nosotros somos la iglesia y Jesús va caminando con su iglesia, allí en tu casa, allí en tu trabajo, en el transporte, donde quiera que tú vayas, allí va Jesús contigo. Así que, déjenme decirles, que dejemos que sea Jesús el que camine en las aguas. Y que nosotros sigamos permaneciendo en este barco que es la iglesia. Que nosotros nos esforcemos en servir en todo en aquello que Dios ha puesto en nuestras manos para que seamos esos discípulos que a lo mejor sí tenemos dudas, que en algún momento llegamos a tener temor, pero que siempre nos vemos fortalecidos porque la compañía de Dios va con cada uno de nosotros. Está allí, en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la escuela, en todo lugar. Y nosotros solamente nos tenemos que mover para servirle a Dios y a nuestros semejantes. La enseñanza del día de hoy es: caminemos juntos con el Señor, aún con nuestras dudas, pero siempre hagámoslo con mucha fe en Él, porque Él está con nosotros. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias, porque aún ante las dificultades que nos presenta la vida, nosotros vivimos confiados en ti. Ayúdanos, Señor, porque así como oraba tu Hijo Jesucristo, Él no te pedía que nos quitaras del mundo, sino que nos guardaras de él. Permítenos seguir viviendo en la confianza de que estamos contigo y que tú seguirás estando con nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a participar de la Santa Cena, mis hermanos. Por ahí, si hemos guardado la hojita que tenemos para llevar a cabo el ritual de la Santa Cena, vamos a sacarla, y si no, de todos modos la estará proyectando en la pantalla. Vamos a estar de pie, mis hermanos, para llevar a cabo. Escuchemos las palabras de la Escritura que nos invitan a tener esta participación con nuestro Dios. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.
La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Escuchemos la siguiente oración. Oh Dios, nuestro buen Padre Celestial, agradecemos tu amorosa invitación para acudir a esta tu mesa, a tomar el sacramento de la comunión en memoria de tu sacrificio que nos liberó de la condenación y de la muerte. Permite que todos los que nos acerquemos a tu mesa lo hagamos reconociendo nuestra culpa y confesemos sinceramente nuestro pecado, ya que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Cantemos el Gloria Patri, mis hermanos. Vamos a unirnos todos en la lectura de esta porción del Salmo 51. ¿Juntos? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Mis hermanos, quien pueda estar de rodillas, hágalo en este momento, estemos de rodillas. Si no puede estar de rodillas, puede permanecer de pie o tomar su lugar. Dice la Escritura, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Amén. Estemos de pie. Vamos a participar de la Santa Cena como lo hemos acostumbrado. Comenzamos con mis hermanos, con las bancas delanteras de mi lado izquierdo y después terminando, continuaremos con la banca de mi lado derecho. Le voy a pedir a mi hermana Patti que pase aquí conmigo para que me acompañe. Si alguien trajo algún artículo para la despensa, ahí está el cesto en la primer banca para que pueda depositarlo, y en las bancas de mi lado derecho está el recipiente para que podamos ir dejando las copitas.
Te damos gracias, Dios. El día de hoy, Señor, al saber que tú eres el dueño de todo, eres el Todopoderoso, Señor, y tienes el poder para sostenernos en cualquier dificultad. Queremos, Dios, pedirte que nos ayudes para que al recordar que, Señor, tú entregaste tu vida por cada uno de nosotros, tú nos ayudes para hacerte útiles. Que sirvamos, Señor, en lo que tú nos pidas, Señor, sin temor, sin dudas. Con la fe que tú has puesto en nuestros corazones, caminemos tomados de tu mano, sabiendo que vas con nosotros en esa barca, Señor, en la que todos y cada uno de nosotros estamos contigo. Gracias, mi Dios. La petición la hacemos en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Estemos puestos de pie, mis hermanos, y repitamos juntos el gloria a Dios en las alturas. Juntos, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu gran gloria, oh Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre omnipotente, para quien es la honra y la gloria, ahora y para siempre. Amén. Amén. Continuemos con nuestro orden de culto. Bueno, entonces vamos a continuar con el himno final número 35.
Vamos a la despedida. Vayamos ahora y vivamos la justicia que proviene de la fe. Deleitemos en buscar al Señor. Contemos lo que Dios ha hecho y proclamemos las buenas nuevas de Cristo para que todos oigan, crean y se salven. Mis hermanos, mis hermanas, y que el poder de la presencia de Dios esté contigo, que la palabra de Cristo esté cerca de ti, en tus labios y en tu corazón, y que el Espíritu Santo te dé valor y calma en todos tus miedos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea en la vida de la Iglesia, las familias que representamos y el pueblo de Dios, donde quiera que se reúna, desde ahora y para siempre. Amén. 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 Tomen su lugar, mis hermanos. Estemos unos momentos en oración personal, en silencio, para que terminemos con nuestro culto de adoración. El Señor les siga bendiciendo.